Bueno, entonces para el video vimos la definición de suma directa. Decimos que un espacio vectorial es suma directa de dos subespacios y el espacio se puede ver como suma de esos subespacios y si la intersección de los subespacios es igual al conjunto que solo tiene el cero, ¿no? Al subespacio trivial. Y entonces estábamos preguntándonos por qué usamos esta notación de menor o igual para decir que U y W son subespacios vectoriales. Entonces la respuesta está porque si nos tomamos como conjunto a todos los subespacios vectoriales de V y damos la relación de contención, entonces esta cosa de acá constituye un copo. ¿No se acuerdan qué es un copo? Es un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Entonces por eso usamos este símbolo de menor o igual, porque hay un orden implícito en todos los subespacios de V, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces digamos que con ese orden, V es el subespacio más grande de V, ¿no? Entonces V es mayor o igual que todos sus subespacios, con esta notación, ¿sí? Luego lo segundo que tenemos es que V sea igual a la suma de U más W. ¿Quién es este conjunto de acá? Este conjunto consta de las sumas de la forma U más W, tal que U está en U y W está en W grandota, ¿no? Entonces esto significa que si yo me agarro un V que vive en V grandota, entonces existen U en U grandota y W en W grandota, tales que V se ve de la forma U más W, ¿no? Entonces eso significa que cualquier elemento del espacio vectorial lo puedo ver como una suma de un elemento de este subespacio y un elemento de este subespacio. Y además queremos que los dos subespacios sean disjuntos salvo por el cero, ¿sí? Entonces quizá esta condición que aquí le imponemos parece un poco artificial, pero más adelante vamos a ver que esto sirve para qué. Para que esta suma sea única, para que V se vea de la forma U más W para elementos U en U únicos y W en W grandota únicos, ¿sí? Para eso imponemos esta condición. Entonces, ¿ya vieron ejemplos de suma directa? Entonces, el ejemplo, digamos, más trivial es que R2 se puede escribir como ¿quién? Como la suma de W1 más W2, donde definimos a W1 como todos los vectores x, 0, tal que x corre en todos los reales, ¿no? Y W2 como los vectores 0, y, tal que y corre en todos los reales, ¿no? Entonces, geométricamente, ¿qué tenemos? Geométricamente, nuestro espacio V es igual a todo el plano, ¿no? ¿Quiénes son estos subespacios? ¿Quién es W1? El eje. Es el eje X, ¿no? Este es W1. ¿Y quién es W2? El eje de las abscisas, ¿no? Este es W2, ¿no? Entonces, podemos notar, y esto como que da algo de insight, de que este espacio W1 también lo podemos ver como ¿quién? Como todos los múltiplos escalares del vector 1,0, ¿no? Pero este vector 1,0, ¿quién es? De sus clases de cálculo. El canónico. Es el canónico en la dirección X, ¿no? Entonces esto se puede ver como todos los múltiplos escalares de E1. Y el subespacio de todos los múltiplos escalares de E1, ¿quién es? O sea, yo tengo este vector que es E1 en R2 y me voy a agarrar todas las combinaciones lineales de él, todos sus múltiplos escalares. ¿Qué significa multiplicar por un escalar? Aplicar una homotecia al vector, ¿no? Entonces lo puedo alargar, lo puedo achicar, lo puedo llevar al cero y me genera toda esta recta. Pero esta recta, ¿quién es? Si dijimos que son todos los múltiplos escalares de E1, pues es el subespacio generado por el canónico E1, ¿sí?
¿Hasta aquí dudas? ¿No? Entonces, siguiendo la misma cuenta que hicimos con W1, ¿quién es W2? Y2. ¿Quién es? El conjunto de todas las Y2 con Y Ajá. reales. Es el subespacio generado por el vector canónico E2, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que estamos diciendo como en este lenguaje que acabamos de crear? Lo que estamos diciendo es que R2 se puede ver como el espacio que es suma directa de los espacios generados por los vectores canónicos, ¿no? Bien, entonces si estamos diciendo esto, lo tenemos que demostrar, ¿no? Entonces, si quiero demostrar que R2 es suma directa de estos dos subespacios, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que se satisfacen las dos condiciones de allá, que todo el espacio se ve como la suma normal y que la intersección de este espacio con este espacio es el cero, ¿sí? Entonces, tengo que ver primero que R2 es igual a el generado de E1 más el generado de E2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo harían esta demostración? O esta igualdad. Pues por doble contención, ¿no? Entonces, ¿qué contención quieren hacer? ¿O cuál es más fácil? ¿De acá para allá o de allá para acá? De acá para allá. Entonces, si tenemos un vector, no sé, digamos, z, que vive en la suma de E1 más la suma del subespacio generado por E2, entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los elementos de acá? Son las sumas de la forma U más W, tal que U vive en este espacio y W debe vivir en este espacio, ¿no? Entonces, Z es igual a X más Y, digamos X gorrito, Y gorrito, ¿con quién? Con X viviendo en el subespacio generado por E1 y con Y gorrito viviendo en el subespacio generado por E2, ¿no? Entonces, el hecho de que X gorrito viva en el subespacio generado por el vector canónico E1, ¿qué significa? Que es un múltiplo escalar de ese vector, ¿no? Entonces, esto de acá implica que X gorrito es lo mismo que un X por 1, 0, ¿no? Es lo mismo que un X, 0. Y lo mismo. ¿Qué significa que Y gorrito viva en este generado? Que va a ser un múltiplo escalar de E2, ¿no? Entonces, Y gorrito es igual a un múltiplo escalar de el canónico E2, ¿no? Digamos que el múltiplo escalar es Y. Entonces, este vector, por cómo se multiplican los escalares, es el 0, Y. Entonces, nuestro Z, ¿de qué manera se ve? XY. O sea, se ve de la forma X, Y. ¿No? Entonces, Z es igual a X, Y. Y este X, Y es un vector, ¿no? En R2. Y ya tenemos esa contención, ¿no? Y para la otra contención, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente las dos y porque están Ajá. Sea Z en R2. Entonces, si Z vive en R2, esto significa que Z es de la forma Z1, Z2, ¿no? Y a Z1, Z2 lo puedes componer como Z1 por el vector canónico E1 más Z2 por el canónico E2. Y entonces, este elementito de acá vive en el subespacio generado por el canónico E1. Y este elementito de acá, como es un múltiplo escalar de E2, entonces vive en el subespacio generado por el canónico E2. Entonces tengo que Z se ve de qué forma. Se ve como la suma de un elemento en este subespacio
más la suma de un elemento en este subespacio. Entonces los elementos de esta forma pertenecen ¿a quién? A la suma, ¿no? Al generado por el vector E1 más generado por el vector E2. ¿Bien? Entonces con eso ya tengo la igualdad y ya acabé la demostración. Sí, acabé esta subparte de la demostración, ¿no? Pero para ver qué es suma directa, ahora tengo que ver que W1 y W2 son disjuntos, salvo en el 0. O dicho de otra manera, que la intersección de los subespacios es el subespacio trivial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para demostrar que la intersección es trivial? Un elemento que viva en los dos. Ajá. Voy a agarrar un elemento que viva en los dos, ¿no? Sea Z en el subespacio generado por E1 y en el subespacio generado por E2. Entonces esto significa que Z vive en cada uno de los subespacios. Entonces si vive en este subespacio de acá, Z vive en el generado por E1, entonces ¿qué significa? Que Z se ve como un múltiplo escalar del primer canónico. Entonces Z se ve de la forma x, 0, ¿no? Y luego si Z vive en el generado por el segundo canónico, entonces Z se ve de la forma 0, y, ¿no? Y entonces tengo estas dos expresiones para Z. Entonces lo que voy a hacer es que las voy a igualar. Y una vez que las iguale, coordenada a coordenada, las dos coordenadas van a ser 0, ¿no? Entonces, Z es igual a x, 0, que a su vez es igual a 0, y, que es igual a Z. Entonces, como estos vectores son iguales entrada por entrada, x es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces, Z es igual a 0, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿ya con esto acabé? ¿Por qué no he acabado? ¿Qué era lo que yo quería demostrar? Lo que yo quería demostrar era que el generado por el canónico E1 intersección el generado por el canónico E2 es igual a 0, ¿no? ¿Y qué hice aquí? Me agarré un elemento que vivía en la intersección y vi que ese elemento debe ser el 0 y por lo tanto pertenece acá. Entonces demostré una contención. Entonces no he acabado porque me falta ver la otra contención, ¿no? Entonces para ver la otra contención, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver que el 0 vive aquí. Pero eso es fácil de ver. ¿Por qué el 0 vive aquí? Pues es la combinación lineal con los coeficientes en 0, ¿no? Pero estos son los subespacios generados, ¿no? Entonces son subespacios. Y para que un subconjunto sea subespacio, ¿qué debe satisfacer? Que tenga al 0, ¿no? Entonces, como cada uno de ellos es subespacio, cada uno de ellos tiene al 0. Entonces, si este tiene al 0 y este tiene al 0, el 0 va a estar en la intersección. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? Bien. Entonces, ¿cómo? Y aquí voy a decir W1, W2, que es como lo llamé al inicio, son subespacios de R2. Entonces 0 vive en W1 y 0 vive en W2. Y entonces 0 vive en la intersección de W1 con W2. ¿Sí? Y ya con eso ahora sí ya acabé la demostración. Entonces este es un ejemplo de que yo puedo descomponer a el plano como suma directa ¿de quién? Del eje X y del eje Y. Y entonces, ¿qué implicaciones va a tener eso? O sea, al inicio no parece que esto sea útil, ¿no? ¿O les parece que esto sea útil? No, pero acuérdense de que hay un resultado que lo voy a escribir. ¿Puedo borrar? Sí.
sea V espacio vectorial y WU subespacios de V. Entonces V es igual a la suma directa de U más W, ¿sí? Y solo si existen únicos U chiquita en U grandota y W chiquita en W grandota, tales que V de la es que un espacio vectorial se ve como suma directa de dos subespacios, sí, solo si se puede expresar como sumandos de cada elemento de un subespacio, pero esta expresión de acá es única, ¿sí? Entonces eso de ahí ya les hace un poco más de sentido de por qué es útil la suma directa, porque lo que me está diciendo es que, tomando el ejemplo que vimos de R2, lo que me dice es que cualquier punto que tenga en el plano, el hecho de que R2 sea igual a la suma de el eje X con el eje Y, significa que este elemento de acá se puede ver como que como un vector en X sumado un vector en Y, ¿no? Eso es lo que significa que este espacio sea suma nada más de estos dos subespacios. Pero lo que me está diciendo en la condición de acá es que esta es la única manera en que yo puedo ver a este vector como suma de un vector en el eje X plenamente horizontal con un vector plenamente en el eje Y, ¿sí? Esta manera de ver el vector es única. Entonces esto significa que si este vector es x1, x2, entonces este vector se ve como x1, e1 más x2, e2, ¿sí? Entonces estos escalares de acá son únicos, ¿sí? Entonces, nuevamente lo que les decía, ahorita quizá no se vea porque es como un espacio de dimensión baja, pero cuando vayamos a dimensiones superiores y queramos ver cómo se ve un elemento, usualmente lo queremos descomponer en una base, ¿no? Por eso se llama base canónica. Todo elemento del plano se puede ver como suma de elementos de la base, ¿no? De E1, E2. Entonces eso va a pasar en cualquier espacio vectorial, ¿no? Entonces por eso es importante que esta descomposición sea única, ¿no? Entonces hasta aquí bien. O sea, quizás se ve como trivial, ¿no? De que este vector de acá quede únicamente caracterizado por estos dos numeritos. Pero en el plano pues es evidente, pero en demás espacios vectoriales a lo mejor no lo es, ¿sí? Entonces esta demostración la vieron con plotting. ¿Sí? ¿Quieren que se la recuerde para que les quede más claro? O sí. No? ¿Sí? Bien, entonces hacemos la ida o la vuelta. Las dos. ¿Pero cuál primero? La ida. ¿La ida? Entonces, a ver, ¿qué estamos garantizando aquí? En la parte de la ida, estamos dando esto como hipótesis y lo que tenemos que asegurar son dos cosas. Lo primero que tenemos que asegurar es la existencia y lo segundo que tenemos que asegurar es la unicidad, ¿no? Entonces veremos la existencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para demostrar la existencia? Hallar a el vector U y vector W tal que V se ve de esta forma, ¿no? Entonces sea V en V. Como tengo de hipótesis que es que V se ve como la suma directa de U más W, entonces en particular V es igual a la suma de U más la suma de W, ¿no? Entonces eso significa que este vector V que me tomé en V grandota vive en U más W, ¿no? Entonces como vive en U más W, ¿qué pasa? Por definición existen U en U grandota y W en W grandota tales que V se de la forma U más W, ¿no? Entonces con eso ya tengo la existencia. Esta expresión de acá sí existe. Ahora tengo que garantizar la unicidad.
Y entonces, ¿se acuerdan de las condiciones de suma directa? Aquí ya usamos una. Ya usamos que el espacio se vea como la suma normal, ¿no? Sin que sea directa. La segunda condición que pedimos es que la intersección sea igual al espacio trivial. Entonces, para ver unicidad, vamos a usar esta condición de acá. Entonces, unicidad. Entonces, cuando queremos ver que algo es único, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos dos elementos y digamos que son los mismos. Ajá. Supongamos que existen V1 y W1, U1, tales que V se ve como U1 más W1, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos expresiones para V. Esta de acá y esta de acá, ¿no? Entonces, ambas deberían ser iguales, porque ambos son V, ¿no? Entonces, U más W es lo mismo que U1 más W1. Entonces, lo que se hace aquí es un truco. Este U1 lo paso restando. Entonces, tengo que U es U menos U1 es lo mismo que W1 menos W. ¿No? Y entonces, como U es subespacio, entonces U menos U1 pertenece a U. ¿Sí les queda claro? Porque, a ver, aquí se me faltó aclarar. U1 vive en U y W1 vive en W. Entonces, si yo igualo esto y ahora paso restando el U1, el U menos U1 es una resta de elementos que viven en el subespacio U. Entonces, U es cerrado ¿bajo qué? Suma. Bajo suma. Pero yo ahí tengo U menos U1. Entonces, ¿cómo puedo afirmar que esto sigue viviendo en U? Porque es cerrado bajo también productos escalares. Entonces, el U menos U1 yo lo puedo ver como ¿quién? Como U más menos 1 por U1, ¿no? Entonces, con esto ya puedo afirmar que esta cosa vive en U, ¿sí? Porque es cerrado bajo sumas y bajo productos escalares. Y vieron que menos 1 por cualquier vector es igual a el inverso aditivo de ese vector. Y de la misma manera, lo voy a poner aquí análogamente, ¿qué se va a tener? Que W1 menos W vive en quién? W. En W, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que esta parte de acá vive en U y esta parte de acá vive en W. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que llamemos esta cosa lambda. Entonces, si vemos a lambda de esta manera, vive en U. Y si vemos a lambda de esta manera, vive en W. Entonces, esta cosa de acá vive en la intersección, ¿sí? Entonces, U menos U1 y W1 menos W viven en la intersección de ¿quién? De U y de W, ¿no? Pero por hipótesis, ¿a quién es igual la intersección? Al conjunto unitario del vector 0. Ajá, al subespacio trivial. Entonces, si este elemento vive en este conjunto con un único elemento, ¿qué debe pasar? Este es el elemento. Pues que sea ese elemento, ¿no? Entonces, U menos U1 es igual a 0 y W1 menos W es igual a 0. Y ahora nada más aplicamos la regla de la cancelación para espacios vectoriales y tenemos que U es igual a U1 y que W1 es igual a W. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos a V
como suma de elementos cualesquiera, llegamos a que deberían ser los mismos elementos que consideramos en un origen con la existencia, ¿no? Entonces, si allá ya tenemos existencia, aquí garantizamos la unicidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? No. Entonces, el hecho de que V sea suma directa de U con W significa que V es U más W y que U intersección W es el subespacio trivial. Entonces, esta es la definición que tienen en clase, ¿no? Y muchas veces en la matemática se van a topar con definiciones que son así, de esta manera, que son como muy en abstracto. Como que te piden, esta cosa es esto si se satisface tal y tal condición. Pero usualmente es porque detrás de estas condiciones hay como una interpretación posible o una manera alternativa de verlo, ¿no? Entonces, estas dos condiciones que vimos aquí son para garantizar que cualquier vector del espacio se vea como suma de vectores de estos espacios y esa expresión sea única, ¿sí? Entonces, realmente esta definición de acá, como tan abstracta, es para enmascarar este hecho más palpable que pasa, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces, ¿hasta aquí bien? ¿Hasta qué hora son? Faltan 10. Bien. Entonces, creo que sería todo de suma directa. ¿No tienen duda con suma directa? O sea, la suma directa se puede generalizar a más sumandos directos, ¿no? ¿Sí vieron eso? O sea, No lo vimos. por ejemplo, Yo no lo vi. R3, siguiendo la misma lógica que vimos con R2, ¿como quién se vería? Como la suma directa de I igual a 1 hasta 3 del generado por el 10º vector canónico, ¿no? Entonces, el primer subespacio sería el eje X, el segundo sería el eje Y y el tercer subespacio sería el eje Z, ¿no? Entonces, cualquier punto del espacio se puede ver de manera única como un vector horizontal con un vector vertical con un vector a lo ancho, ¿no? O otro ejemplo sería, ¿vieron el espacio de polinomios de grado n? ¿Sí? Entonces, el subespacio de polinomios de grado a lo más m con coeficientes en el campo K se puede ver como, ustedes, ¿qué suma directa se imaginan que es esto? La suma de polinomios. Si yo tengo f, un polinomio de al más grado m con coeficientes en K, entonces f de qué forma se ve? X a la n más Se x va como a la n menos 1. A0 más A1X más bla bla bla, y como es de al más grado m sería AM X a la m. Pero esto se puede ver como la suma de I igual a 0 hasta n de A y X elevado a la I. Entonces todo elemento de aquí se ve como suma de estos polinomios, ¿no? ¿De cuáles polinomios? De los X a la I. Porque estamos haciendo una combinación lineal de los polinomios X a la I, ¿no? El coeficiente AI sería como el escalar, escala al vector XY. ¿Sí? Entonces, también esa expresión es única, ¿no? Porque como son iguales dos polinomios. Sí, solo si los coeficientes de grado igual son iguales, ¿no? Entonces, haciendo todo esto se puede ver que los polinomios de lo más grado m se puede ver como la suma directa de 0 hasta m del subespacio generado por el polinomio x elevado a la i. ¿Sí? Y entonces estamos viendo a cualquier polinomio como combinación lineal de, digamos, polinomios básicos, que son los x elevado a la i. ¿Se entiende? Entonces me parece que en su tarea no viene como que nada de sumas directas con más de dos elementos, así.
y si no, lo podemos omitir. ¿O quieren que lo veamos? ¿O vemos otra cosa? Quedan 5 minutos. Es que es muy largo, sería para la siguiente clase. Bueno. ¿Sí? Pues creo que ya sería todo. Bueno, ¿tienen dudas en algo? No. ¿Quieren que veamos algo rápido, un ejemplo de algo? O ya lo dejamos para la siguiente semana. Es que ya está. Bueno, entonces ya se pueden ir. ¿Sí? Ah, gracias.